Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte y la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitimos las 24 horas del día online. El despunte está en Spotify, YouTube, Facebook y demás redes sociales. TikTok. TikTok es una de las redes sociales más amplias que hay en el mundo hoy en día. Quiero dar mi agradecimiento a quienes nos escriben. Como les he dicho otras veces, es imposible dar la lista de todas las personas. Alex Otelo, Paula Fajardo, Stephen Jefferson, que nos escribe de Inglaterra, y Andrés Guerrero. Lo mismo que a Jairo Cajina, y como siempre nos reporta Roberto Sarmiento, Elba Gallo y el colega Modesto García. Miren, se están endureciendo las penas contra los delitos informáticos, porque cada día hay más estafas en esto. El informe que tengo a mano dice: con la reforma a la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada en el plenario de la Asamblea Nacional, se establecen que las penas son hasta de 20 años de prisión para quienes intencionalmente alteren o violen la seguridad del sistema informático. O sea, esto es una situación bien seria, porque están penando los delitos informáticos a la altura misma de las violaciones, así como también del crimen. O sea, una persona, digamos, que se le demuestre que ha violentado la ley de informática y se ha hecho pasar por otra personalidad o ha robado sus datos, sencillamente son 20 años de cárcel, y esto es de manera expresa, sencillamente así. O sea, le está tipificado el delito y con las pruebas va de viaje a la cárcel, y ahí no es que salieron 1200 reos y ahí va él, no. Los drogadictos no salen, ni los violadores, y ahora los que cometan delitos informáticos sacan a los rateritos, robacelulares, etcétera. Pero este tipo de delito es bien grave hoy en día en Nicaragua. La reforma tiene el objetivo de la prevención, investigación y persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la comunicación e información, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles en perjuicio de personas naturales. Aquí se han detectado muchos delitos informáticos, y en ese sentido los bancos han recibido un instructivo especial de la UAF, y ahora esto se refuerza con la ley, ¿verdad? Es bien grave para aquellos que han venido actuando de esa manera, y tienen que pensarlo muy bien. La depresión tropical que se formó en el oeste de la isla de Cabo Verde y se espera permanezca sobre el agua durante muchos días, según una actualización de la información del Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés. Se prevé que la depresión se convierta en la tormenta tropical Gordon en las próximas 12 horas. En este momento no se espera un fortalecimiento adicional más allá de la fuerza de tormenta tropical. La depresión se moverá hacia el oeste a través del Atlántico tropical durante los próximos días, y todavía estarán al este de las Islas Sotavento a principios de semana. Se habían hecho pronósticos en relación con la temporada de huracanes, ¿verdad? Pero esos pronósticos hablaban de 13 huracanes, realmente no los han habido, pero parece que de última hora los huracanes van a hacer acto de presencia y con fuerza antes de que termine la temporada y antes de que termine el invierno, que termina en el mes de noviembre. Por otro lado, falleció el expresidente del Perú, Fujimori, Alberto Fujimori.
Fujimori fue derrocado, se fue al Japón porque la mamá era japonesa y él tiene la nacionalidad japonesa. De repente quiso volver al Perú y lanzarse como candidato a presidente, pero tenía delitos pendientes ante la justicia. Lo capturaron, pasó algún tiempo preso, le sobrevino el cáncer y fue una enfermedad dolorosa para él. A causa de esta enfermedad lo liberaron. Una de las cosas que hizo Fujimori que realmente constituyó su fama a nivel internacional fue haber derrotado al grupo Sendero Luminoso, que era una organización guerrillera pro-china, pero al estilo Mao, no de los chinos de ahora. Era una organización, digamos, criminal, definitivamente mataba a la gente, pues, al que se les oponía, y se mantenía en el campo. De repente se dio una captura de los principales líderes que estaban en Lima, Perú, en una fiesta, incluso una Miss Perú. Los detuvieron a todos y sencillamente ahí empezaron a descabezar el movimiento Sendero Luminoso. Sobreviven algunos elementos de la montaña, pero no tienen la fuerza de la época del presidente Gonzalo, que también murió en prisión. Este era el jefe de Sendero Luminoso, lo mantuvieron en una cárcel secreta en el Perú, porque en cualquier momento, digamos, el movimiento guerrillero Sendero Luminoso o sus remanentes podían proceder a sacarlo. En Venezuela se ha dado una situación muy interesante. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, solicitó ante el Pleno del Parlamento la aprobación de una resolución para instar al Ejecutivo a romper todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España, luego de que el Congreso de los Diputados del país europeo aprobara una proposición no de ley para reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. Miren, en todo esto hay una cortina de humo. Es una respuesta definitivamente del Congreso venezolano al Congreso español, pero el Congreso español viene a demostrar ignorancia y cada día que pasa siento más decepción de los europeos. No existe, y lo expliqué muy bien ayer, asilo político para don Edmundo González. No puede existir si él vive en España, tiene años de vivir en España, además que ostenta la nacionalidad española. Entonces, cuando se habla de asilo político, le están mintiendo a la gente, ¿verdad? Y esa mentira la propagan sectores interesados realmente en crear la incertidumbre en Europa y en el mundo. Y por otro lado, a él lo llegan a traer como a cualquier ciudadano español y se lo llevan en un avión de la Fuerza Aérea de España, se lo llevan para Madrid. Don Edmundo se estaría entrevistando ya el día de hoy con el primer ministro o presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esa entrevista ya estaba concertada previamente desde la salida de don Edmundo. Aquí se habla de unas actas falsas que ha manejado María Corina Machado, aliada de los grupos narcotraficantes en Venezuela, aliada del Tren de Aragua y el Tren de los Llanos. Incluso les ha dado armamento porque están muy bien armados y la alianza se formalizó porque ellos amenazaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero como decía, miro ignorancia, ¿cómo no van a saber los del Congreso de España que este señor es español? No tiene sentido. Ahora, ellos dicen que reconocen la victoria de don Edmundo, pero ¿en qué se basan? Cada país tiene sus propias leyes. Si no estaba de acuerdo María Corina o don Edmundo, a quien tenían que recurrir era al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no a los Estados Unidos, porque con excepción de Puerto Rico,
los países de América Latina son independientes, entonces no se le mira ningún sentido a todo esto. Miro demasiada ignorancia o mala disposición, en este caso del gobierno español, y ahí está la reacción. Claro que el que va a tomar la decisión no es el Congreso de cuanto a rompimiento de relaciones con España, no es el Congreso de Venezuela, es el Ejecutivo, porque la mayoría de los países se estila que el Ejecutivo, el que maneja las relaciones internacionales, en este caso el presidente Maduro, que es el que decidiría. Pero por otro lado, un rompimiento de relaciones, ahí quien pierde más es España. La empresa Repsol, que es una empresa petrolera, tiene grandes intereses en Venezuela y está sacando petróleo. Y esto lo ha permitido el gobierno de Maduro tanto a Repsol, que es española, así como también a la Chevron de los Estados Unidos. Y como dijo Maduro, grandes inversionistas de los Estados Unidos quieren llevar su plata a Venezuela. Entonces, además de ignorancia, demuestran mala intención también con esa decisión del Congreso español, y le dieron su respuesta. Ojalá que esto no pase a más, porque a fin de cuentas los perjudicados son esos dos países. España tiene nexos con América Latina porque casualmente de España provinieron los conquistadores españoles que sometieron a todos los pueblos nuestros, ¿verdad? Hablamos el mismo idioma de ellos, también con diferencias del estilo de lenguaje, pero todo esto es parte de la intriga internacional que existe, ¿verdad? Entonces, claro que también participan otros intrigantes como ese servilazo de Chile, Boric, y los otros que han sido reclutados recientemente por el Departamento de Estado, como son Boric y Petro y Lula, que responden más a los intereses ahora de Occidente y los Estados Unidos que a los intereses de sus propios países. Son una vergüenza, digamos, que ellos se proclamen como izquierdistas, porque no son nada. Y como dice la canción, no son nada ni chicha ni limonada, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de todo esto. Por otro lado, se fortalecen las relaciones con los BRICS. Una delegación del gobierno que se encuentra en San Petersburgo, Rusia, está participando en el encuentro internacional de altos representantes de Estado de los BRICS, encargados de asuntos de seguridad. La reunión fue convocada y presidida por el general Chogú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. O sea, la política de Biden ha fortalecido realmente el antinorteamericanismo que existe en el mundo y ha consolidado a los BRICS con esto de la sancionadera. Por eso recientemente dijo Estados Unidos, parece que ya están reaccionando sobre eso, que no habrían más sanciones para Venezuela. Además no pueden emitir sanciones si hay empresas de los Estados Unidos que están trabajando directamente en Venezuela. En el caso de los españoles, vuelven a decepcionarme a los europeos. Yo creía que eran más listos, porque fueron ellos los que colonizaron estos países. Todavía hay vestigios de la colonización. Hay pequeñas islas en el Caribe donde son de Francia, son de Holanda, son de los Estados Unidos, ¿verdad? Y pareciera que desconocen la geopolítica, ¿verdad? Y cómo es la misma y cómo se mueve el mundo a nivel internacional. Como decía, son pequeñas islas, enclaves más que nada, a donde pertenecen a estos países, como en su época perteneció a Haití, a Francia, América Latina, mayoritariamente a España, y Brasil a Portugal. Esto fue una negociación entre portugueses y españoles, quienes se disputaban la colonización en América, y por eso Brasil es un país grande, porque le dieron un buen pedazo de América del Sur. Por otro lado, el presidente de la República, Daniel Ortega, recibe hoy la antorcha
que recorre Centroamérica con motivo de la independencia de la región. Recuerden que en 1821 se independiza Centroamérica e inmediatamente se une a México. Éramos parte de México hasta lo que es hoy Costa Rica. Eso fue durante el imperio de Iturbide. Cuando Iturbide es derrocado en México, que ha sido muy convulso realmente y un país de muchas revoluciones, la Federación Centroamericana se separó y posteriormente se formaron los estados independientemente. Nicaragua lo hizo en 1838, lo mismo Honduras. Y el sueño centroamericano se pierde, o de Unión Centroamericana, con el fusilamiento del general Francisco Morazán en Costa Rica. Gran parte de los ticos no se consideran centroamericanos, creen que son europeos, ¿verdad? Y ahí lo fusilaron. Y a pesar del esfuerzo que estaba haciendo Morazán por reunificar a Centroamérica, todo se estrelló ahí porque él era el líder del movimiento en Centroamérica. Morazán era de nacionalidad o había nacido en Honduras. En aquella época, como les dije hace un momento, Centroamérica era uno solo, y es una lástima que no lo sea así, porque seríamos fuertes en el concierto de las naciones. El consenso que hay en los Estados Unidos es que en ese debate entre Trump y Kamala Harris, que el ganador fue Trump. Realmente lo que miramos a Kamala fue haciendo muchos cuadros frente a las cámaras, muchos gestos, y haciéndose la complicada, la difícil por momentos, cuando intervenía el expresidente Trump, ¿verdad? Y sus respuestas no fueron tan contundentes como las que dio Trump en relación con la problemática de los Estados Unidos, que por cierto sufre una gran crisis en estos momentos, manteniendo esa guerra en Ucrania y fomentada por la actual administración, al igual que lo que ha venido ocurriendo en Europa, que son, digamos, vasallos de los Estados Unidos. Europa quiere seguir en la guerra, y una de las grandes intrigantes de todo esto es Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea y que responde más a los intereses del Pentágono que de los mismos europeos. Trump reconoció posteriormente a su comparecencia frente a Kamala Harris, dice que Estados Unidos es una potencia en decadencia y en todo el mundo se están riendo de ellos. Y es verdad. Y como les decía, esto obedece más que nada a la política de sanciones que ha fortalecido a los BRICS y a los errores que ha venido cometiendo la actual administración de los Estados Unidos. También Trump se ha quejado de que no eran periodistas los que estaban manejando el debate con Kamala Harris, sino que eran activistas del Partido Demócrata. Y entonces dice Trump que él estaba él solo frente a tres. Realmente nosotros venimos observando que lo silenciaban continuamente, pero se regocijaban cuando Kamala Harris tenía sus expresiones durante el debate. O sea, no lo dejaban hablar a Trump. Para muchos en los Estados Unidos el debate no influyó en su intención de voto. Los encuestadores siguen ganándose su plata poniendo a Kamala Harris como que está adelante, lo mismo en los grandes medios de comunicación que son manejados por la industria armamentista y Wall Street, ¿verdad? Con quienes han gobernado durante los últimos años con Biden. Una de las cosas que se cuestiona a Kamala Harris es que no da ningún paso, al igual que los europeos, para conseguir la paz. O sea, si Kamala Harris ganara las elecciones, la guerra en Ucrania va a seguir. Trump ha prometido que la va a terminar, porque ya sería una continuidad del gobierno de Biden, ¿verdad? Que ha fomentado la guerra, ha desperdiciado mucho dinero en esa guerra, y Kamala Harris continuaría, digamos, en su alianza con la industria armamentista, así como también con Wall Street.
A Kamala se le considera la candidata de Wall Street y de la industria armamentista de los Estados Unidos. También Kamala no da muestras de que vaya a acabar con la guerra entre Israel y Hamas. En ese sentido coincide con Trump. O sea, definitivamente la política actual de los demócratas y los republicanos está en alianza con el gobierno de Netanyahu. Pues no puedo decir Israel. En Israel hay protestas en estos momentos en contra de la guerra y por el rescate de los rehenes que aún están en poder de Hamas. Entonces Netanyahu no las tiene todas consigo y en ese sentido no las tiene tampoco Estados Unidos y su actual política. Hay un grupo mercenario que se llama Blackwater, que dice que ellos van a intervenir en Venezuela. Ya han hecho intentos los mercenarios. La vez pasada capturaron a 5 norteamericanos que posteriormente en estas negociaciones que se hacen entre el gobierno de Maduro y los Estados Unidos devolvieron a parte de esos 5. Dicen ellos que van a capturar a Maduro, lo cual lo miro difícil, pero más bien lo miro como tapazo, y ellos esperan, dice, dar el gran golpe el 16 de septiembre. Y en la actualidad tendrían ellos contacto con miembros del ejército de Venezuela. Sin embargo, miro a Venezuela muy cohesionada en torno a la figura de la revolución chavista que hoy en día encabeza el presidente Maduro. Las tensiones internacionales siguen. Rusia y China hacen maniobras militares conjuntas. O sea, como dijo en su momento Trump, y lo ha dicho Orbán también, el primer ministro de Hungría, un chispazo y nos fuimos a la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial significa el fin de la humanidad. Por otro lado, sigue el conflicto en Honduras están arengando, y hay mucha plata de por medio, en contra de Xiomara Castro y Mel Zelaya, ante la posibilidad de que se reelija el partido Refundación. Aunque en los hechos no ha sido así, Xiomara dice que ella es de izquierda. Restableció las relaciones con China y esto, digamos, ha provocado malestar en los mismos, en la política norteamericana, que estaría financiando las manifestaciones que hay en que le piden la renuncia a Xiomara Castro. Quería hacer un comentario. Miren, el Banco Ficosa, y ojalá que en Honduras la central me chequee. La atención en Metrocentro es muy mala. A pesar que hay oportunidad para 14 cajas, normalmente trabaja solo 1 o 2 cajeras, y el banco tiene mucha afluencia porque ha tenido aceptación en el país, y realmente se pierde todo un día en ir a ese banco. Definitivamente se nota indisciplina laboral ahí, porque muchas cajeras se ponen a conversar entre ellas y con funcionarios del Banco Ficosa de Metrocentro, y entonces se atrasa el público que ahí concurre. Ojalá que tomen nota, digamos, la central en Honduras, de la pésima administración que hay en Metrocentro de parte del Banco Ficosa. Los Estados Unidos, los ciudadanos, porque yo mantengo conversación y hay familiares míos, no aguantan los precios ya de los alimentos, ni aguantan los impuestos, manteniendo esta guerra inútil que se da en Ucrania, en donde cada día mueren jóvenes fomentados esta guerra por la actual administración de los Estados Unidos. Una crisis similar vive en estos momentos Europa. Y el gran motor de Europa, que fue en su momento Alemania, ha dejado de serlo porque las empresas han emigrado ante el disparo en el precio de los energéticos. Entonces ahora tienen que comprarse los triangulados, y son los mismos energéticos rusos, o bien comprar el gas a los Estados Unidos, que es entre un 40 y un 60% más caro. La crisis está terrible, manteniendo esta guerra, como decía, inútil, en que le mandan armamento a Zelensky, parte lo vende y parte se lo destruyen los rusos, ¿verdad? Pero el interés en todo caso es obtener dinero y hacer negocio con la venta de armamento. En esto están involucrados muchos, porque
el armamento, digamos, se vende a través de dealers. Este dealer gana comisión y por ahí se ve el dinero. Además, en el pago de mercenarios. Las supuestas tropas ucranianas que entraron que son de la OTAN, a territorio ruso, los han embolsado y seguramente, y lo dije ayer y lo repito hoy, si no buscan cómo salirse, los van a matar a todos. Los rusos los dejaron entrar, ha sido su viejo juego, lo hicieron con Napoleón, lo hicieron con Hitler y posteriormente acabaron con esos ejércitos. Ahora dejaron entrar a los de la OTAN, a los mercenarios y a los pocos soldados que quedan de Ucrania porque se han acabado y ahora están rodeados. Gran parte del armamento que se usa es de Occidente, de Estados Unidos y de Europa Occidental. Zelensky, quien mira que se le está muriendo el negocio en que se ha hecho millonario durante los últimos años, él y los corruptos que están en Ucrania, está pidiendo que le permitan bombardear Rusia para distraer, ¿verdad? Porque la guerra la tiene perdida y los rusos han venido avanzando notablemente. Ahora, también en México aprobó el Senado con mayoría amplia reformas al Poder Judicial. Los jueces y los magistrados federales ahora van a ser electos por voto popular. Se detectó, y esto lo detectó el gobierno de López Obrador, mucha corrupción con los nombramientos de jueces y magistrados, y más que nada que estos han estado en manos de los narcotraficantes. Entonces, buscando una solución a esto, el gobierno de López Obrador introdujo una ley de que jueces y magistrados federales, acuérdense que México es un país de múltiples estados, sean los que elijan a este tipo de autoridad. Esperamos lluvias para el día de hoy en Nicaragua. Los calores han sido intensos, ¿verdad? Calores nuevamente de 40 a 42 grados y hay sofoque por la situación climática, y por eso decía, se esperan lluvias y lluvias fuertes y torrenciales en las próximas horas. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.